Hola, muy bendecidos. Estamos en una nueva clase del Espíritu Santo. Estamos en la quinta clase. Hoy vamos a continuar hablando acerca de esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Como ya hemos visto, Jesús oró para que el Padre enviara a otro consolador. ¿Y quién era este consolador? El Espíritu Santo. En Juan capítulo 14, versículo 17, leemos: Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Después del día de Pentecostés, el Espíritu Santo fue derramado sobre todos los creyentes. Ahora, ¿qué sucedió? Si bien el Espíritu Santo se derramó sobre los discípulos, sobre los creyentes que estaban reunidos, esto no se trata de que el Padre envía al Espíritu Santo en la actualidad, sino que se trata de que nosotros recibamos al Espíritu Santo. Entonces, Él ya lo envió, ahora nosotros tenemos que recibirlo. Se trata de eso. Nosotros tenemos que dar apertura a nuestro corazón para poder recibir al Espíritu Santo. Y como ya hemos dicho, no estamos recibiendo a una cosa, estamos recibiendo a una persona. Es el Espíritu Santo y es una persona. Y como vimos la clase anterior, la segunda experiencia de que todo creyente vive es el bautismo en el Espíritu Santo. Y esto es el poder de Dios en nosotros. Ahora, cuando la presencia de Dios se manifiesta en nuestra vida, ese poder se manifiesta en nuestro diario vivir, pueden ocurrir ciertas cosas, ciertas manifestaciones, ciertas experiencias. Por ejemplo, he visto a gente que se ha puesto a reír. Y uno dice, ¿qué le pasa a esta persona? ¿Por qué se ríe tanto? Bueno, eso es una manifestación de la presencia de Dios. Algunos se ponen a llorar, algunos se caen al suelo. Bueno, todo esto son experiencias que uno puede llegar a vivir por la presencia de Dios, la presencia del Espíritu Santo. Ahora, esto no son más que experiencias. ¿Son importantes? Sí, son importantes, son buenas, ya que es Dios manifestándose o el poder de Dios manifestándose a través de nuestras vidas. Y eso nos hace sentir un poquito más seguros de que Dios está en nuestra vida. Pero no tenemos que dejarnos llevar por esas experiencias para reconocer que el Espíritu Santo está habitando dentro nuestro. No, la palabra es nuestra certeza de que el Espíritu Santo vive en nosotros. En el momento que aceptamos a Jesús en nuestro corazón, el Espíritu Santo vino a vivir dentro nuestro. Las experiencias son buenas, agradables, pero no tenemos que enfocarnos en las experiencias como lo principal para nuestra vida, para nuestro caminar como hijos de Dios. Es por eso que nosotros nunca debemos buscar solamente las experiencias. Tenemos que buscar esa relación continua en oración con el Espíritu Santo, esa relación continua con la palabra de Dios, ya que es la palabra de Dios la que transforma las vidas. Entonces, nunca te enamores o nos enamoremos de las experiencias. Nunca nos enamoremos de un momento, de una experiencia pasajera, ya que, como lo dije, son experiencias pasajeras, pero quien habita dentro nuestro las 24 horas, quien nos acompaña constantemente en nuestro diario vivir, es el Espíritu Santo. Y además, como ustedes saben, es justamente el Espíritu Santo quien genera estas experiencias. Entonces, no nos enamoremos de las experiencias, sino que enamorémonos de quien genera esas experiencias. Y sobre todo, enamorémonos de su persona, de lo que Él es. Él es Dios mismo viviendo dentro nuestro. Si hemos sido llenos del Espíritu Santo, deberíamos ser conscientes de su presencia. Cada momento del día tenemos que ser conscientes de que el Espíritu Santo está viviendo dentro nuestro. No deberíamos tener que mirar a ninguna experiencia del pasado para decir, uy, sí, reconozco, yo sé que el Espíritu Santo está en mí, porque a mí me pasó tal cosa hace tanto tiempo. A veces hay personas que se enfocan en alguna experiencia que tuvieron en alguna iglesia o en algún momento de su vida años atrás. Y se quedan con esa experiencia y nada más. Y no se dan cuenta que la relación con el Espíritu Santo es más que experiencias. Es una vida diaria, continua, hablar con Él, ser guiado por Él. Todo eso es lo mejor que te puede pasar. Las experiencias, como dije, son buenas y agradables,
pero mejor es aprender a relacionarte con el Espíritu Santo y vivir diariamente guiado por Él. El Espíritu Santo es mucho más real que cualquier experiencia que vos puedas vivir. Ahora, como vimos en la clase anterior, la plenitud o llenura del Espíritu Santo no es para el pecador, sino que es para el creyente, es para el Hijo de Dios. Y refiriéndose a esto, Jesús dijo: el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir. Él estaba haciendo referencia al Espíritu Santo cuando decía que el mundo no puede recibir este Espíritu. Era el Espíritu Santo, porque solamente los hijos de Dios pueden recibir. El mundo puede recibir la vida eterna, porque como dice Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. Pero la segunda experiencia es solamente para los hijos de Dios. Vamos a leer en Juan capítulo 4 versículos 13 y 14 que dice: respondió Jesús y les dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. En Juan capítulo 7 versículos 37 al 39 dice: en el último y gran día de la fiesta Jesús se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Entonces, en ambos pasajes, el agua se refiere al Espíritu Santo. Estamos viendo dos pasajes diferentes. Y en estos dos pasajes estamos viendo las dos experiencias que vive todo creyente. En el primer pasaje está narrando la historia, o en el contexto que podemos ver la historia de la samaritana. Y Jesús está haciendo referencia acerca del nuevo nacimiento, de la vida eterna. Y en el segundo pasaje, Jesús, cuando dice ríos de agua viva, está haciendo referencia a la promesa del bautismo en el Espíritu Santo. Dice que de su interior, de nuestro interior, de tu interior, de mi interior, correrán ríos de agua viva. Y cuando habla de eso, está hablando de la segunda experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, ahora quizás alguno pueda preguntarse: ¿y cómo sé yo si realmente fui lleno del Espíritu Santo? Porque quizás estamos todos seguros que fuimos salvos, que pasamos por la primera experiencia. Vos y yo podemos decir tranquilamente: yo acepté a Jesús en mi corazón y hoy yo sé que soy hijo, que soy hija de Dios. Y eso es una certeza que nadie te la quita. Pero ahora, ¿cómo sabemos nosotros que fuimos llenos del Espíritu Santo? Y para eso vamos a leer Hechos capítulo 2, versículo 4, que dice: y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Entonces, como dijo él, si somos creyentes y queremos recibir esta llenura, tenemos que ir a él. Y entonces, la señal inicial de que estamos llenos del Espíritu Santo, como dice acá en Hechos capítulo 2, versículo 4, comenzaron a hablar en otras lenguas. Entonces, el hablar en otras lenguas es nuestra evidencia inicial de que somos llenos del Espíritu Santo. Ahora, teniendo esto en claro, vamos a ver algunos ejemplos en Hechos donde podemos ver ciertas personas que fueron llenas del Espíritu Santo y cómo comenzaron a hablar en otras lenguas. Vamos a poner fundamento acerca de que el hablar en lenguas es la evidencia inicial del bautismo en el Espíritu Santo. Entonces, vamos a ir al capítulo 10 del libro de Hechos, en los versículos 44 al 46. En esta historia vamos a estar viendo a Cornelio y a toda su casa. Dice: mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso.
y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el don del Espíritu Santo, porque los oían hablar, que hablaban en lenguas y que magnificaban a Dios. Entonces, vamos a ponernos en contexto. Antes de este momento, Pedro se encontraba en un lugar y en un momento tuvo una visión. Él vio que descendía del cielo un lienzo y en ese lienzo había ciertos animales que para los judíos eran inmundos. Y Pedro escucha una voz que le dice a él, come. Y Pedro le dice, no voy a comer esto porque es algo inmundo, es algo impuro. Y escucha la voz de Dios que le dice, no llames impuro a lo que yo he limpiado. Entonces, y esto sucede unas veces más. Luego de esto, Pedro se queda perplejo porque no entiende la visión. Y lo mandan a llamar de la casa de Cornelio. Y ahí el Espíritu Santo le dice que vaya, tiene que ir a ese lugar. Y luego de que Pedro llega a la casa de Cornelio y les empieza a hablar acerca de Jesús, les empieza a predicar, el Espíritu Santo se derrama en ese lugar. Y todos comienzan a hablar en otras lenguas. En ese momento Pedro entiende de que la visión que tuvo momentos anteriores se refería a esto, que no tenemos que llamar impuro o impuro a todo aquello que Dios ya limpió. Entonces Pedro entendió que la salvación, que el bautismo en el Espíritu Santo también era para los gentiles. Podemos leer en Hechos capítulo 11, versículos 15 al 18 que dice: y cuando comenzó a hablar, cayó el Espíritu Santo sobre ellos también, como sobre nosotros al principio. Entonces me acordé de lo dicho por el Señor, cuando dijo: Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiera estorbar a Dios? Entonces, oídas estas cosas, callaron y glorificaron a Dios, diciendo: de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. ¿Qué sucedió? Pedro les comunicó esta gran noticia a los demás apóstoles, a los discípulos, y se enojaron porque no entendían por qué Pedro les predicó a otras personas que no sean judías. Y Pedro les contó lo que sucedió y ellos pudieron comprender que la salvación y el bautismo del Espíritu Santo es para todos. Es para todos. Y esto nos da un gran alivio porque nos hace entender de que no solamente tenemos acceso directo a la salvación por medio del perdón de pecados, sino que también tenemos un acceso directo a esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo. Tenemos ese acceso de parte de Dios, esa libertad de poder disfrutar de esa bendición. Así que si todavía no viviste esa experiencia, te animo a que la recibas con fe porque Dios quiere soltar ese bautismo en tu vida. Vamos a leer otro ejemplo acerca de este hablar en lenguas, de esta evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Podemos ver lo que sucedió en la iglesia de Éfeso, cómo el Espíritu Santo se derramó con los creyentes de Éfeso. En Hechos capítulo 19, versículos del 1 al 6 dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibiste el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos les dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo al pueblo que creyesen en aquel que vendría después de él, esto es, en Jesús el Cristo. Cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús, y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Acá podemos ver cómo los creyentes de Éfeso comenzaron
a experimentar este bautismo en el Espíritu Santo. Ellos no conocían al Espíritu Santo, ellos no sabían a qué se referían, sin embargo creyeron lo que Pablo les estaba enseñando y pudieron disfrutar, pudieron recibir ese bautismo y empezaron a hablar en otras lenguas. Y dice la Biblia acá que además profetizaban. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser que algunas veces, además de hablar en lenguas, se despierte alguno que otro don. En este caso podemos ver que empezaron a profetizar. Quizás en otro caso comiencen a tener algún don de conocimiento, algún otro don. Pero bueno, es un don adicional que viene al hablar en lenguas. Pablo les explicó que Juan había bautizado en agua para arrepentimiento, pero que con Jesús se cumplió la promesa. Entonces estaban completamente habilitados para recibir este bautismo en el Espíritu Santo. Acá podemos ver una vez más que el bautismo del Espíritu Santo es para todos los creyentes. Todos los pueden recibir. Todos pueden disfrutar de esta experiencia del bautismo en el Espíritu Santo y el hablar en lenguas. Ahora, cuando yo comienzo a hablar en lenguas, me habilito a mí mismo a poder disfrutar de otros dones. El hablar en lenguas es como la puerta o es lo que me abre camino a mí para poder empezar a ser activado en otros dones. La Biblia nos enseña a desear los dones espirituales. En 1 Corintios 14:1 dice que tenemos que procurar los mejores dones. En 1 Corintios capítulo 12, versículo 31. Pero que estas palabras fueron escritas para una iglesia que ya hablaba en lenguas. Entonces, si en Corintio se les decía que deseen los mejores dones, que procuren los mejores dones, era porque ellos ya hablaban en lenguas. Entonces nosotros tenemos que tener esto en mente, que tenemos que disfrutar de esta experiencia de hablar en lenguas y tener conciencia de que estas lenguas nos habilitan o nos abren la puerta para disfrutar de otros dones espirituales. Muchos vamos a empezar a ser activados en diferentes dones. Es más, yo creo que en esta clase muchos de los que están oyendo esta enseñanza van a ser activados en dones diferentes. Muchos que están oyendo esta clase van a empezar a ser llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo te va a llenar de su presencia y vos vas a empezar a hablar en lenguas. Lenguas que nunca hablaste, lenguas desconocidas, van a empezar a brotar desde tu interior. Y el Espíritu Santo se va a manifestar ahí donde estás, en tu casa, en tu lugar, ahí a solas, mientras estás escuchando esta enseñanza. Yo así lo creo. El Espíritu Santo te va a llenar de su presencia y vas a ser bautizado, bautizada en esta experiencia. Así lo creemos. Miren, en 1 Corintios capítulo 14, versículos 18 y 19 dice: doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos vosotros, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros. Acá Pablo le estaba hablando a los corintios y les decía: yo hablo en muchas lenguas, hablo en varias lenguas, pero hay momentos en los que uno no tiene que hablar en lenguas, sino que tienen que hablar en un idioma que las demás personas entiendan. ¿Y por qué hago mención a esto? Porque Pablo les estaba explicando a ellos que hay momentos y momentos para hablar en lenguas. Cuando nosotros recibamos este bautismo, este hablar en lenguas, tenemos que tener este claro entendimiento de que existen momentos para hablar, lugares para hacerlo, no en cualquier momento, porque como dice la carta a los Corintios, Dios es un Dios de orden, hay que hacer todo de manera ordenada. Entonces, una vez que Pablo pudo enseñar esto, todo se empezó a ordenar en la iglesia. Así que bueno, dejando esto en claro de que todos los creyentes estamos aptos para recibir este bautismo en el Espíritu Santo, yo te animo a que abras tu corazón y permitas que el Espíritu Santo te llene de su presencia y puedas experimentar este bautismo. En el próximo video vamos a estar hablando un poquito más acerca de qué es el hablar en lenguas, del propósito, de la importancia que tiene el hablar en lenguas. Y una pregunta que a todos nos concierne:
¿Es bíblico esperar mucho tiempo, poco tiempo para comenzar a vivir esta experiencia de hablar en lenguas? Lo vamos a ver en el próximo video, así que nos vemos muy bendecidos.